Pueden sentarse. Necesitaba tomarme mi Primero, antes que todo, vamos a recordar algo, ¿verdad?, de que dije hace 15 días. Hace 15 días, ¿verdad?, yo dije de que Costa Rica, y yo me preguntaba por qué a Costa Rica no le estaba sucediendo nada. Yo dije, ¿verdad?, que si a Costa Rica no le estaba sucediendo nada, ¿verdad?, era porque pues de seguro estaba haciendo bien las cosas, o había alguien ahí de que estaba haciendo bien las cosas. Amén. Amén. Pero en el transcurso de la semana, ¿verdad?, eso hace 15 días, ¿verdad?, Amén. y yo dije eso. Amén. Pero después de eso, ¿verdad?, pues sucedió algo, ¿verdad?, en el cual hubo una reunión de lo que se le llama, ¿verdad?, los Estados Americanos, que se le llama, ¿verdad?, la OEA. En esa reunión, ¿verdad?, se reunieron 21 países, incluyendo Costa Rica. Y en esa reunión, ¿verdad?, vieron, ¿verdad?, un tratado que se llama, ¿verdad?, con la Convención de Palermo. En esa Convención de Palermo, ¿verdad?, todos los gobiernos, ¿verdad?, o vamos a decir así, representantes de los gobiernos en esa reunión, acordaron, ¿verdad?, que tenían que sancionar al presidente de Venezuela. Y de esos 21 países que estaban en esa reunión, 17 de ellos firmaron ese convenio, incluyendo a Costa Rica. De esos 17 países, ¿verdad?, uno de ellos era Costa Rica. Yo me di cuenta de eso, ¿verdad?, de esa reunión el lunes de esta semana que pasó. Yo dije de que Costa Rica, al hacer eso, ya había comenzado a hacer las cosas mal. El martes, ¿verdad?, yo se lo dije a Lucy, lo que había pasado, ¿verdad?, en esa reunión de los Estados Americanos, y lo que había pasado, ¿verdad?, que de los 21 países reunidos en ese lugar, 17 habían firmado en ese contrato que era necesario sancionar al gobierno de Venezuela. Y yo le dije a Lucy, le volví a decir a Lucy, vaya, por decir así, como teniendo un testigo, de que Costa Rica ya estaba haciendo las cosas mal al haber firmado ese convenio de sancionar al gobierno de Venezuela. Y así, ¿verdad?, lo dije también el jueves de que estuvimos reunidos aquí, de que Costa Rica ya estaba haciendo las cosas mal, porque por lo que había hecho. Y resulta, ¿verdad?, de que eso fue que yo lo dije el martes, ¿verdad?, y ya para el jueves el jueves ya una tormenta había azotado. Desde el miércoles fue, ¿verdad?, que ya azotó la tormenta, por ahí ya lo dije el martes, ya el miércoles ya esa tormenta había azotado a Costa Rica, inundándolo de agua. Y no solo eso, ¿verdad?, trayendo destrucción y muerte, porque hubieron varios muertos en Costa Rica. Eso nos da a entender, ¿verdad?, de que nosotros, ¿verdad?, podemos estar bien, y como dijo el apóstol Pablo, el que esté bien, mire que no caiga. Costa Rica estaba bien, ¿verdad? Sí. Hasta ese día Costa Rica estaba bien. Pero ¿qué pasó, verdad? Vino esa reunión de los Estados Americanos y ahí, ¿verdad?, firmó algo que Costa Rica no debía de firmar. ¿Por qué, verdad? Porque esas son alianzas humanas, y las alianzas humanas, Dios no está ahí. O sea, ¿verdad?,
todo lo que es la ONU, todo lo que es como dice esta OEA, son alianzas humanas y Dios no está ahí en esa alianza de hombres. En las alianzas de los hombres Dios no puede obrar. ¿Por qué? Porque eso es totalmente humano y Dios no hace nada ni puede hacer nada en algo así. Por eso, ¿verdad? Costa Rica, ¿verdad? Pues hizo mal por decir así, al firmar ese convenio, ¿verdad? Que firmaron ahí de que habían que sancionar o que tenían que sancionar al gobierno de Venezuela. ¿Por qué, verdad? Porque los gobiernos es Dios el que los pone y el único que los puede juzgar es Dios. Él mismo, Amén. no el hombre, ¿verdad? Y para eso, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? Acerca de eso, ¿verdad? Vamos a irnos a Romanos 13. Romanos 13. Para ver, ¿verdad? Cómo Dios, ¿verdad? Instituyó o estableció lo que fueron, ¿verdad? Los gobiernos. Y esto, ¿verdad? Es necesario e importante que nosotros como iglesia, ¿verdad? Lo entendamos, como también todos los gobiernos. ¿Por qué, verdad? Porque es Dios. Tal vez no lo creemos, pero el hecho que no lo creamos sigue siendo verdad. Amén. 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 ¿Ya lo tienen? 13 qué? 13:1. Amén. Ok. Amén. Y Amén. dice, ¿verdad? La palabra del Señor, leemos la autoridad del Padre, a la luz del Espíritu Santo, en el nombre poderoso del Señor Yeshua. Y dice así: sométase toda persona, dice, ¿verdad? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad que no provenga de Dios, y las autoridades que hay son constituidas por Dios. O sea, ¿verdad? Dice, ¿verdad?, que todo hombre tiene que respetar las autoridades, tanto, ¿verdad?, los habitantes de un país, ¿verdad?, como sus propios gobiernos, ¿verdad?, tienen que, por decir así, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, que sucedió en esa reunión, ¿verdad?, los demás, por decir así, los demás presidentes tienen que respetar a los otros presidentes. Por decir, ¿verdad?, el gobierno de un país tiene que respetar al otro gobierno del otro país. ¿Por qué? Porque es una autoridad que Dios ha puesto en aquel pueblo. Amén. Si un gobierno, ¿verdad?, no respeta al otro gobierno, ¿verdad?, pues te va a acarrear para sí mismo destrucción. Como en este momento, ¿verdad?, Costa Rica, que estaba bien, ya no está bien. ¿Por qué, verdad? Porque ahora está inundado de agua. ¿Qué hubiera pasado, verdad, si el gobierno de Costa Rica se abstiene de no hacer ese o de no firmar ese convenio? Porque fue rápido. Fue en unos días de que viniese, como decir, esa destrucción a Costa Rica a través de la tormenta. Porque cuando nosotros vemos que alguien está bien, pero de momento está mal, algo está pasando. En este caso, ¿verdad?, Costa Rica estaba bien, pero sucede, ¿verdad?, de que lleva a cabo esa reunión de los estados americanos. Costa Rica es uno de los países que firma acerca de, ¿verdad?, del convenio de la sanción al gobierno de Venezuela, y Costa Rica es adoptado. Es para que nosotros nos preguntemos, ¿verdad?, ¿por qué un país que estaba tan bien, después de una reunión o sea, que podemos decir que no era tan importante, ahora Costa Rica está siendo azotado o fue azotado por esa tormenta? Amén. Amén. Sigue diciendo, ¿verdad?, el versículo 2 dice: así que el que se oponga a las autoridades, oiga bien, ¿verdad?, lo que está diciendo. Lo estoy leyendo, ¿verdad?, del texto arameo al español. De esa versión lo estoy leyendo, ¿verdad?, del texto arameo al español. En el versículo 2 dice: así de que el que se oponga a las autoridades, a lo ordenado por Dios, se opone. Y los que se opongan, dice, recibirán juicio. ¿Qué recibió Costa Rica? Juicio. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno, ¿verdad?, estuvo de acuerdo con la sanción de los demás gobiernos al gobierno de Venezuela.
Así, ¿verdad? Que eso nos da a entender, ¿verdad? Que ningún gobierno tiene la autoridad, el derecho de sancionar a otro Gobierno. gobierno. ¿Por qué, verdad? Porque él está bajo de esa misma, por ahí así va esa misma cobertura, para que es Dios el que los pone, y el que tiene la autoridad, el que tiene el poder, el que decide qué hacer con ellos es el mismo Dios. Dios, pero no las alianzas humanas. Aunque se crea de que ellos tienen el derecho, nunca lo van a tener porque Dios no se los ha dado. Amén. Por eso dice aquí, ¿verdad? Que el que se opone, ¿verdad?, a lo establecido por Dios, juicio acarrea para sí mismo. Vuelvo a decirlo, ¿verdad? Costa Rica hace 15 días estaba bien. Pero después de ahí, ya las cosas cambiaron. ¿Por qué, verdad? Porque yo dije de que a partir de que él había firmado ese convenio, que no tenía que hacerlo, porque eso le iba a traer mal, Costa Rica, ¿verdad?, ya le está yendo mal. ¿Por qué? Porque hizo algo que era incorrecto y que Dios no iba a tolerar. Amén. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo, ¿verdad? Aquí está diciendo en el versículo 2, dice así, de que el que se oponga a la autoridad o a los ordenados por Dios, se opone, y los que se opongan recibirán juicio. Y vemos, ¿verdad?, todo lo que está sucediendo, ¿verdad? Por decir, un ejemplo, ¿verdad? No solo de Costa Rica, ¿verdad?, sino de que a veces, ¿verdad?, vemos como un pueblo está siendo azotado y los gobiernos no reaccionan. ¿Cuánto tiempo había pasado, verdad, de lo que había sucedido en México, de esos terremotos, de la destrucción que eso ocasionó, verdad? Y vino esta reunión, y el gobierno de México, ¿qué hizo? Ahí estuvo también, y dio su aprobación de que el gobierno de Venezuela tenía que ser sancionado, cuando todavía no ha terminado México de salir de esa situación. Vea, ¿verdad?, cómo nuestros gobiernos, ¿verdad?, no tienen la sabiduría, ¿verdad?, para poder actuar en todos estos casos y apartarse, ¿verdad?, y lejos de eso, ¿verdad?, bendecir mejor a aquel país que está pasando por momentos difíciles, ¿verdad?, para que así el Señor los pueda bendecir a ellos. Otra parte, ¿verdad?, que podemos ver, ¿verdad?, podemos echar otro vistazo, ¿verdad?, otro país, ¿verdad?, que firmó este tratado, ¿verdad?, por ser el más influyente, Estados Unidos. ¿Y qué ha pasado con Estados Unidos, verdad? Note bien, ¿verdad?, cómo lo azotó, ¿verdad?, esos dos huracanes en Texas, en otros estados, ¿verdad? Y no había terminado de ahí, ¿verdad?, cuando vino esa reunión, ¿verdad?, y el gobierno afirmó, ¿verdad?, pues en contra, ¿verdad?, fue sancionando al presidente de Venezuela. ¿Y qué pasó en esos días? Hubo otro atentado, ¿verdad? Oiga, perdóneme, en Houston también le están dando ayuda de esta. Entonces, ¿verdad? Noten bien, ¿verdad?, de cuánta destrucción está viniendo, ¿verdad?, y los gobiernos no se percatan de lo que está sucediendo. Entonces, ¿verdad?, violando lo que Dios ha establecido. Dios manda, ¿verdad?, Dios pide que tenemos que ayudarnos unos con otros, en especial los mismos gobiernos. ¿Por qué, verdad? Porque ellos forman las cabezas de cada nación. Entonces, ¿verdad?, aquí vemos, ¿verdad?, de que y ahora que se dice, ¿verdad?, que algo más viene para este lugar. No solo se dice que ya terminó el azote, ¿no?, sino que viene más. Entonces, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos ahí? Bueno, que el hombre está quebrantando las órdenes de Dios y está viniendo castigo sobre ellos mismos. ¿Por qué? Porque están violando lo que Dios ha establecido. Y aquí dice, ¿verdad?, en este versículo 2 dice, ¿verdad?, que el que se opone a lo que Dios ha establecido, juicio trae para sí mismo. Amén. Amén. Así, ¿verdad?, que esto quiero, ¿verdad?, que quede claro, ¿verdad?, porque así sucedió, ¿verdad?, hace 15 días. Yo dije, ¿verdad?, que Costa Rica estaba bien y que era, ¿verdad?, porque alguien estaba haciendo las cosas bien en Costa Rica. Pero ¿qué pasó en el transcurso de la semana, verdad? Sucede esta reunión, Costa Rica, ¿verdad?, comete este error de firmar, ¿verdad?, de estar de acuerdo con los demás gobiernos, con los demás países, y Costa Rica en el mismo instante va, pocos días, y le viene el azote a él. Para que vea, ¿verdad?, que
de que a Dios se le respeta. Amén. Que sí. Si no respetamos lo que Dios ha establecido, dice que juicio viene sobre nosotros, sea sobre una persona, sea verdad sobre una ciudad, sea sobre un pueblo, como lo que está pasando, ¿verdad? Amén. Así es verdad que lo que nos toca ahora en día, ¿verdad? En este momento que estamos viviendo, ¿verdad? Es clamar por misericordia al Señor. Amén. Que Él tenga misericordia de nosotros, que Él tenga Amén. misericordia de los demás, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque realmente la cosa, ¿verdad? Hoy en día, en este momento, se ha puesto difícil. Y por donde quiera que voltee a ver uno, ¿verdad? Están sucediendo, ¿verdad? Destrucciones. Así es verdad que es necesario, ¿verdad? Que entonces nosotros hagamos las cosas bien. Amén. Y pidamos, ¿verdad? Por los que están en eminencia. Porque una de las cosas, ¿verdad? Que Dios, ¿verdad? Responsabiliza es a su iglesia. El hecho, ¿verdad? Que estén viniendo, ¿verdad? Tanta destrucción a los lugares o que los gobiernos no estén gobernando como deben de gobernar, es porque nosotros, la iglesia, no estamos haciendo las cosas bien. Si nosotros estuviéramos haciendo las cosas bien, ¿verdad? Entonces los gobiernos las hicieran bien. Pero como nosotros no estamos haciendo las cosas bien, nosotros como iglesia, ¿verdad? Si el cuerpo de Cristo no está funcionando como debe de estar funcionando, ¿verdad? Entonces quiere decir que el resto de la humanidad está mal. Oiga bien, si nosotros, ¿verdad? Como el cuerpo de Cristo, que somos, ¿verdad? El cuerpo de Yeshua, que somos la iglesia, ¿verdad? No estamos haciendo las cosas bien, eso, porque por lo que está pasando, ¿verdad? Eso nos da a entender de que nosotros, la iglesia, no estamos haciendo las cosas bien. Porque si nosotros estamos haciendo las cosas bien, yo creo que las cosas fueran diferentes. Por eso van a ver, ¿verdad? A través de los medios, ¿verdad? Aquellos, ¿verdad? Que el Señor ha llamado, ¿verdad? Lo que están diciendo ahora en día, ¿verdad? Que Dios trae juicio aún contra la misma iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia se ha desviado del camino del Señor. Porque las congregaciones, ¿verdad? Su iglesia, ¿verdad? En los diferentes lugares, en los diferentes países, no están caminando conforme el orden de Dios, sino que el hombre, ¿verdad? Se ha ido por su propio camino. Y entonces al hacerlo de esa manera, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que no solo estamos trayendo destrucción sobre nosotros mismos, sino que también estamos trayendo destrucción sobre los países. Y eso es lo que estamos viendo. La iglesia falla, ¿verdad? Y viene azote contra los pueblos. Estamos mal nosotros como iglesia, ¿verdad? Y miren lo que está sucediendo. Difícil. Porque no es fácil ver, ¿verdad? Lo que está sucediendo, por decir así, ¿verdad? Lo que sucedió en México, lo que sucedió, ¿verdad? En este país, ¿verdad? Aún eso que sucedió en estos días, ¿verdad? Desde francotirador, ¿verdad? ¿Cuántas personas, ¿verdad? Le quitó la vida? ¿Cuántos dejó heridos? Es difícil ver cómo las personas, ¿verdad? Cuando ven esas cosas, ¿verdad? Cómo comienzan a lamentarse, ¿verdad? Pero antes no tratan de evitarlo. Porque sabemos, ¿verdad? Que todo lo que este mundo ofrece es malo. Pero las personas, aún incluyendo la misma iglesia, los de apartarse de las cosas que son malas o de este mundo, mejor siguen las cosas de este mundo. Porque si nosotros hacemos las cosas bien, como Dios demanda, como Dios ordena que nosotros las hagamos, siempre vamos a estar seguros. ¿Por qué? Porque Él ha prometido guardarnos. Él ha prometido protegernos. Y si nosotros, ¿verdad? Estamos caminando, ¿verdad? En el camino del Señor, de acuerdo a Él ordenado, no nos pasará nada. Siempre estaremos seguros. Tan así, ¿verdad? Que está este momento, ¿verdad? Tantas cosas que están sucediendo, ¿verdad? En los diferentes lugares, ¿verdad? Rumores de guerra, ¿verdad? Pues nosotros sabemos, ¿verdad? Que nuestra confianza está puesta en Él y que si nuestra confianza está puesta en Él, siempre estaremos seguros, libres de todo peligro. Así es, ¿verdad? Que vamos a ir ahora, ¿verdad? Directamente a la palabra, ¿verdad? Y a ver, ¿verdad? Estamos viendo, ¿verdad? Lo que son, ¿verdad? Los frutos de la carne, ¿verdad? Y vamos a seguir viendo los frutos de la carne. Estamos en Gálatas 5. Nada más para
Usted te lo doy. Y es necesario, ¿verdad?, que nosotros conozcamos cuáles son los frutos de la carne, para así, ¿verdad?, podernos apartar de ellos, porque si nosotros no conocemos cuáles son los frutos de la carne, ¿verdad?, pues entonces no vamos a poder apartarnos de ellos. Y es necesario, ¿verdad?, que nosotros vivamos libres de lo que son, ¿verdad?, los deseos, lo que son, ¿verdad?, todo, ¿verdad?, lo que contamina al hombre, ¿verdad?, porque realmente, ¿verdad?, todo lo que son las obras de la carne contaminan nuestro ser y nos apartan, y entonces, ¿verdad?, no vamos a poder alcanzar lo que Dios tiene, ¿verdad?, preparado para cada uno de nosotros. Amén. Amén. Así es, verdad, que vamos a ir a Gálatas, ¿verdad?, 5, 19, ¿verdad?, que ahí comenzamos, ¿verdad?, pero vamos a darle otra vez, ¿verdad?, otra miradita ahí, ¿verdad?, para seguir viendo, ¿verdad?, todas estas obras de la carne. Acuérdense, ¿verdad?, que todo lo que este mundo ofrece, ¿verdad?, absolutamente todo, ¿verdad?, son obras muertas y son obras de la carne. Amén. ¿Por qué, verdad? Porque son inventadas por el mismo hombre. Y todo lo que el hombre inventa, eso, ¿verdad?, no lleva vida, sino que lleva muerte en lugar de vida. Amén. Amén. Por eso, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, en el versículo 19 que dice, ¿verdad?, ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes. O sea, ¿verdad?, que son vistas, se pueden ver. ¿Por qué, verdad? Porque son manifiestas. Y son inmoralidad, dice, ¿verdad? Vimos, ¿verdad?, que, o sea, ¿verdad?, o podemos ver, ¿verdad?, que todo eso, ¿verdad?, la inmoralidad va a estar hablando de lo que es, ¿verdad?, el desorden sexual, ¿verdad?, que el hombre tiene ahora en día, ¿verdad?, en este tiempo. Podemos ver, ¿verdad?, todo ese desorden, ¿verdad?, que hay, ¿verdad?, del hombre, ¿verdad?, unos, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, unos de una forma y otros de otra. Personas, ¿verdad?, que ahora en día, ¿verdad?, ya no quieren, por decir así, casarse, sino vivir en unión libre. Y eso no es de Dios, porque eso es fornicación. Otros, ¿verdad?, que como decir, ¿verdad?, andan, ¿verdad?, por decir hombres, ¿verdad?, o puede ser mujer también, en ambos sexos, ¿verdad?, hombre acostándose con la mujer que encuentra, o la mujer también, ¿verdad?, y no tiene fin eso, ¿verdad? Entonces vemos, ¿verdad?, que todas esas, ¿verdad?, dice que son inmoralidades. ¿Por qué, verdad? Porque Dios ordenó, Dios tiene un orden como tenía que hacerse, ¿verdad?, y así tenemos que hacerlo para que así, ¿verdad?, nosotros nos vaya bien. Amén. Si no hacemos así, ¿verdad?, entonces nos va a ir mal. ¿Por qué? Porque estamos quebrantando el mandamiento de Dios. Dios manda, ¿verdad?, que todo hombre, ¿verdad?, o toda mujer tiene que casarse, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, pero tiene que hacerlo de acuerdo a cómo Él lo ha establecido. Para que así, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, tenga la aprobación de Dios y pueda funcionar. Amén. Amén. Vemos que dice allí, ¿verdad?, son inmoralidades, impureza. Y allí, ¿verdad?, encontramos, ¿verdad?, después de la palabra impureza, ¿verdad?, encontramos una palabra que se llama, ¿verdad?, que dice sensualidad. Ahora, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, de que nos paremos aquí, ¿verdad?, y comencemos a ver qué es sensualidad, porque no es sexualidad, es sensualidad. Amén. Amén. Entonces, ¿verdad?, esa palabra, ¿verdad?, tiene, ¿verdad?, por decir, ¿verdad?, la persona que es así, ¿verdad?, es una persona totalmente, ¿verdad?, peligrosa. ¿Por qué es peligrosa, verdad? Porque una de las cosas, ¿verdad?, de que a donde está esta persona, ¿verdad?, eso no quiere decir, ¿verdad?, porque tenemos que ser claros de que toda una persona tiene una parte que es, por así decirlo, sensual. Toda persona, ¿verdad?, tiene esa parte, la que es sensual, pero es necesario que nosotros la sometamos, ¿verdad?, a la cruz, para que la cruz, ¿verdad?, la redima. Amén. Amén. O sea, acuérdense, toda persona, ¿verdad?, tiene una parte sensual, pero esa parte, ¿verdad?, nosotros como hijos de Dios tenemos que someterla a la cruz, para que la cruz, ¿verdad?, la sujete. Amén. Ahora, ¿verdad?, una de las cosas que tenemos que ver, ¿verdad?, que al decir
esa parte allí, ¿verdad? O esa palabra donde dice sensual, tenemos que ver, ¿verdad? Que no, aunque toda persona tiene, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Sensual, no toda persona, ¿verdad? Por decir así, llega a ser tan peligrosa, ¿verdad? Como lo que vamos a ver aquí. Porque aquí, ¿verdad? La palabra, ¿verdad? Cuando se menciona esa parte donde dice, ¿verdad? Sensualidad, entonces, ¿verdad? Está hablando de alguien de que es una persona, ¿verdad? De que es un pervertido. Amén. Amén. ¿Por qué, verdad? Lo podemos manejar así, bueno, porque es una persona que busca lo suyo, propio, no le importa a los demás. Ahora, ¿verdad? Esta palabra, ¿verdad? No está hablando, por ojo de cualquier persona, sino que está hablando, ¿verdad? De alguien de que sí puede, por decir así, ¿verdad? Que tiene dominio sobre los demás. O sea, no está hablando así nada más de una persona ordinaria, no está hablando, ¿verdad? De una persona que sí tiene dominio para poder, ¿verdad? Manejar no solo unas cuantas personas, sino, ¿verdad? A todos los que él se le antoje. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque tiene dominio. Entonces una persona que tiene dominio, ¿verdad? Puede hacer eso. Un gobierno, ¿verdad? Tiene dominio. O cualquier líder, ¿verdad? Religioso tiene dominio. Así, ¿verdad? También podemos ver afuera, ¿verdad? Que hay personas, ¿verdad? Que tienen dominio, como dijimos, ¿verdad? Los presidentes, ¿verdad? Los dueños de compañía y así, ¿verdad? Podemos ver dominio, ¿verdad? En toda la clase de personas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vemos aquí que aquí está diciendo, ¿verdad? Mencionando, ¿verdad? Esa parte, ¿verdad? Que dice, ¿verdad? Sensualidad. Ahora, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? Una definición más amplia, ¿verdad? De lo que es la palabra, ¿verdad? O esa frase que encontramos allí, sensualidad, tuvimos que buscar ayuda para más, para hacerlo más explícito. Lucy, ¿verdad? Buscó, ¿verdad? A través del internet, ¿verdad? Y preguntó qué significaba o cuál era el significado de esa palabra, ¿verdad? Y apareció ahí, ¿verdad? Una persona, ¿verdad? Claro que es una persona cristiana, ¿verdad? Donde sacó, ¿verdad? Él de lo que es, ¿verdad? El diccionario de la Academia Española, y allí viene, ¿verdad? El significado de lo que es esa palabra, y dice así, ¿verdad? Esta parte dice, el diccionario desde la Real Academia Española define la palabra sensualidad como una propensión. Entonces dijimos, ¿verdad? Yo le preguntaba a Lucy y Amparo, ¿verdad? Acerca de esto, ¿verdad? Y dice que una persona, ¿verdad? Que está propenso a hacer o a caer. Amén. Es alguien, ¿verdad? Que está propenso a hacer o a caer. Ahora dice, ¿verdad? Sigue diciendo, ¿verdad? Dice que una persona que es excesiva a los placeres de los sentidos. Entonces, ¿verdad? Vemos ahí, ¿verdad? Que una persona dice que dice ahí, ¿verdad? Que es excesiva. Luego dice, ¿verdad? A los placeres de los sentidos. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que una persona que no tiene control de lo que ella es. Porque una persona que no tiene control, ¿verdad? De lo que ella es, ¿verdad? No tiene dominio. Son todas aquellas personas, ¿verdad? De que hacen, ¿verdad? Lo que sus deseos, por decir así, ¿verdad? Le manifiestan. Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas, ¿verdad? De que nunca están satisfechos con lo que ellos hacen, sino que cada día siguen aumentando, ¿verdad? Por decir así, el pecado en ellos mismos. Amén. ¿Sí lo entienden o no lo entienden? Amén. O sea, ¿verdad? Es una persona, ¿verdad? Que como no tiene control, no tiene dominio de sí mismo, ¿verdad? No puede detenerse ante lo que hay en él, sino que sigue haciéndolo incorrecto. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Cuando vemos, ¿verdad? Todo esto, por ejemplo, dice, ¿verdad? De los placeres de los sentidos. Una persona sensual se dedica a satisfacer, no te bien va que dice que se dedica, dice, no es que cae, sino que se dedica a llevar a cabo lo que él siente. Por eso dice, ¿verdad? Que
Dice así, ¿verdad? Que una persona sensual se dedica, dice, a satisfacer los gustos naturales, los deleites de la carne. Entonces, si nosotros vemos, ¿verdad?, acerca de deleites de la carne, nos damos cuenta que aún hasta lo que ahora en día, ¿verdad?, la mayoría de personas, ¿verdad?, busca, ¿verdad?, como decir, ¿verdad?, no se pierde, ¿verdad?, coger las modas. Está atento, ¿verdad?, que cualquier cosa que sale, ¿verdad?, ahí la compra. Un ejemplo, ¿verdad?, más. Ahora en día, ¿verdad?, las cosas que más nos atraen a nosotros, ¿verdad?, son los teléfonos. ¿Por qué, verdad? Porque cada día sale una nueva remesa de teléfonos inteligentes. Entonces, ¿verdad?, las personas están adictas a eso. Y esa es parte de eso. Es parte de todos los lujos. Entonces va de las modas. Entonces van personas, ¿verdad?, de que quieren saciar todo lo que ellos desean, ¿verdad?, en sus deseos. Entonces lo desean, ¿verdad?, y lo llevan a cabo, porque Dios dice, ¿verdad?, que se dedican a eso. Entonces, ¿verdad?, pongan a pensar, ¿verdad?, que eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso, verdad? Bueno, porque en primer lugar, ¿verdad?, nosotros como cristianos que somos, no le damos importancia a todo eso. A veces, ¿verdad?, por decir así, ¿por qué digo, verdad, que es necesario que nosotros tengamos cuidado? Porque no le damos importancia. Por decir, ¿verdad?, nos gusta amontonar cosas en nuestras casas y tal vez no las ocupamos. Tenemos llena la casa, ¿verdad?, de cosas ahí porque hemos ido comprando y comprando y comprando y no se necesitan. Entonces, dice que eso es parte de esa persona, porque son deseos. O sea, vio algo, ¿verdad?, en la tienda y lo compró y no lo necesita, lo tiene guardado. Entonces, ¿verdad?, y así va, ¿verdad?, sucesivamente, ¿verdad?, va adquiriendo cosas, pero no las necesita. ¿Por qué? Porque solo es un deseo de tener aquello, pero no lo necesita. Ahora, ¿verdad?, pero más de lo que esto es, ¿verdad?, es importante que nosotros entendamos que estas personas no son, como dije, ¿verdad?, personas ordinarias. Aunque eso está en personas ordinarias, ¿verdad?, porque toda persona tiene esa parte, dijimos. Entonces, ¿verdad?, pero aquí la palabra nos está hablando de líderes, por decir así, ¿verdad?, de pastores, de todos aquellos líderes, ¿verdad?, como decir, que tienen, ¿verdad?, dominio en la congregación, en la iglesia del Señor. Entonces, por eso aquí, ¿verdad?, está hablando, ¿verdad?, dentro, ¿verdad?, de lo que es, ¿verdad?, el contexto, ¿verdad?, de la iglesia. Y es ahí, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Por qué, verdad? Porque tenemos que tener cuidado. Bueno, porque si nosotros, como por naturaleza, ¿verdad?, eso está en nosotros, y pongamos que tenemos esa obsesión, ¿verdad?, de estar comprando cosas, ¿verdad?, y amontonando, pero no las ocupamos, ¿verdad? Eso no es peligroso, aunque vamos a decir, ¿verdad?, de que es pérdida de dinero, pérdida de tiempo, ¿verdad?, todas las cosas, pero en realidad, ¿verdad?, por decir, no es tan peligroso, porque aunque es peligroso, no es tan peligroso como que, por decir, ¿verdad?, haya un líder en una congregación que sea así. Amén. Eso es lo más peligroso. Entonces, de que vaya a haber, ¿verdad?, un hombre, ¿verdad?, que sea sensual, que tenga eso en una congregación. ¿Por qué, verdad? Porque entonces, ¿verdad?, esa persona va a desviar a la congregación o a toda esa iglesia, ¿verdad?, por un camino equivocado. Y entonces, por eso ahora en día, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, vemos tantos pecados, como decir, dentro de las congregaciones, porque se han infiltrado esa clase de gente. Entonces, en lugar de hablar, ¿verdad?, de que el pecado es el que nos aparta del Señor, hablan, ¿verdad?, de otras cosas, pero no hablan del pecado. Entonces, ¿verdad?, no hablar de pecado, ¿verdad?, dice que donde no hay, ¿verdad?, por decir, ¿verdad?, ley, dice que el pueblo se enfrena. O sea, donde no hay ley, el pueblo se desenfrena. Entonces, ¿qué pasa, verdad? Si en una iglesia, ¿verdad?, no se habla de que tenemos que cada día, ¿verdad?, limpiarnos de toda clase de contaminación, como dice, ¿verdad?, de carne y de espíritu, ¿verdad?, de toda clase de
de maldad, ¿verdad? De iniquidad, ¿verdad? De rebelión, de pecado, ¿verdad? Si en una iglesia no se habla todo eso, ¿verdad? Entonces quiere decir, ¿verdad? Que allí hay peligro y es posible de que ese líder sea una persona de esa. Eso es lo peligroso. Porque Pablo, ¿verdad? Nos habla, ¿verdad? Acerca de eso. Entonces, ¿verdad? Al ver, ¿verdad? Esta palabra que está aquí, donde dice, ¿verdad? Sensualidad, ¿verdad? Y aquí vemos, ¿verdad? En este papel que Lucy sacó, ¿verdad? Da una cita. Y esto ya yo lo sabía, ¿verdad? Pero yo tuve que, pues digo, yo deseaba, ¿verdad? O era más importante para mí que esto fuera corroborado, ¿verdad? Que también otra persona entendiera como yo lo entendía. Para que así, ¿verdad? No fuese uno, sino que fuésemos dos. Porque un testigo no es lo mismo de fuerte que dos testigos. Amén. Amén. O sea, ¿verdad? Por decir, ¿verdad? Por dos personas dice que ya, como decir, ¿verdad? Lo que dicen a dos personas ya tiene peso. Ya es creíble de que se está diciendo la verdad. Amén. Mientras que si uno solo lo dice, ¿verdad? Pues la gente no le da importancia y dice, no, pues a mí no me interesa eso. Entonces, ¿verdad? O no creo. Pero cuando hay dos personas, ¿verdad? Que están hablando de lo mismo, ¿verdad? Entonces quiere decir de que eso sí es verdad y que es necesario, ¿verdad? Que el pueblo de Dios, la iglesia, atienda lo que Dios está diciendo. Amén. Ahora, ¿verdad? Para ver, ¿verdad? Aquí dice, ¿verdad? En esta parte, ¿verdad? De esto, ¿verdad? De este folleto dice así: ¿quiénes son de los sensuales? Entonces, ¿verdad? Eso es importante de que yo quiera saber, ¿verdad? ¿Quiénes son esas personas? ¿Por qué, verdad? Porque si no los conozco, o yo, ¿verdad? No entiendo eso, ¿verdad? O no tengo el conocimiento para poder entender o descubrir qué son las personas, ¿verdad? O quiénes son las personas, entonces, ¿verdad? Yo estoy en un peligro. ¿Amén? Estoy en un peligro porque no sé qué es sensual. Estoy en un peligro porque tal vez estoy en un lugar donde esa persona, ¿verdad? Estoy en una congregación donde el líder es esa persona. Y entonces toda la congregación corre peligro porque esa gente se iba a infiltrar en este tiempo. O sea, en este tiempo que estamos. ¿Por qué estamos hablando de esto, verdad? Bueno, porque este es el tiempo de que dice, ¿verdad? Dijo el apóstol Pablo de que iban a venir esas clases de personas. Y por eso, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? No solo soy testigo yo, ¿verdad? Sino muchos siervos del Señor, ¿verdad? Donde están, ¿verdad? Aún profetizando, ¿verdad? De que la iglesia se ha ido por mal camino. Pues no solo lo digo yo, lo he estado diciendo, ¿verdad? Desde hace ya muchos años. Lo he estado diciendo de que nosotros como iglesia, para la iglesia, se ha ido por otro camino. Que ha dejado, por decir, ¿verdad? Los mandamientos de Dios. Los ha dejado a un lado para hacer lo que el corazón nos dicta. Eso lo he venido diciendo por mucho tiempo, pero ahora ya no soy yo solo. No, ahora hay muchos siervos del Señor, ¿verdad? De que Dios les ha mostrado lo que está sucediendo con su iglesia. Que su iglesia, ¿verdad? Es la responsable de lo que ahora se está viviendo. ¿Por qué? Porque dejamos el camino verdadero y nos fuimos por el camino incorrecto. Entonces, ¿verdad? Ya ahora, ¿verdad? Podemos ver a través de los medios, ¿verdad? Donde siervos de Dios están diciendo de que lo que está sucediendo con la iglesia y que el Señor va a ajustar cuentas con la iglesia y que todos esos hombres, ¿verdad? Por decir todos los hombres, cuando digo hombres, ¿verdad? No me estoy refiriendo en sí solo a hombres, sino, ¿verdad? Todo aquel líder, sea mujer o sea hombre, ¿verdad? De que es esta clase de personas. Algunos siervos del Señor dicen, ¿verdad? De que todas esas personas tienen que salir de las congregaciones. Para que la congregación, ¿verdad? El pueblo de Dios vuelva a alinearse al camino de Dios. Porque si las personas no salen de las congregaciones, no abandonan las congregaciones, entonces seguirán por el camino incorrecto. Amén. Pues así ve que es importante, ¿verdad? De que nosotros oremos entonces, ¿verdad? Porque el Señor revele, porque el Señor, ¿verdad? Manifieste de esas clases de personas y en qué congregaciones están. Para que así, ¿verdad? El pueblo de Dios no se vaya a perder. Amén. Por eso dice aquí, ¿verdad? De quiénes son, dice, los sensuales.
Entonces, ¿verdad? Vamos a ir a Judas. Acuérdense que el libro de Judas solo es un capítulo. No tiene más capítulos más que uno. Y no se ve como capítulo, nada más se ve como versículos. Amén. Amén. ¿Qué tal si de Apocalipsis? Es el libro que sigue de Apocalipsis. Antes. El libro antes. Antes. Esa cosa siempre se me pierde. Es una sola página. Con razón siempre se me pierde el mentado Judas. Allá lo tengo. Déjame buscárselo a ese porque ya se lo han. Y vamos a estar viendo y meditando en el versículo 18. Desde el 17 vamos a comenzar, 18 y 19. Amén. 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 Y dice la palabra del Señor, dice así, dice, pero vosotros, dice, amados, acordaos de las palabras de que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. O sea, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Judas, ¿verdad? Que es el hermano del Señor Jesucristo, está haciendo la advertencia y dice que recuerden lo que ya les habían sido advertido a través de los mismos apóstoles del mismo Señor. O sea, ¿verdad? Los apóstoles hablaron acerca de esto, de que esto, ¿verdad? Iba a suceder, por decir así, el apóstol Pablo en el libro de los Hechos, ¿verdad? Cuando se iba a despedir, ¿verdad? De cierta iglesia, ¿verdad? Les dijo de que a su partida, después de él, iban a venir esa clase de personas o de hombres, de que iban, ¿verdad?, a engañar al pueblo, al rebaño, y lo iban a llevar por caminos extraviados. Entonces, ¿verdad? Vemos aquí, ¿verdad?, que ya, ¿verdad?, el autor de Judas, ¿verdad?, está diciendo, ¿verdad?, que ya se había dicho por medio de los apóstoles. El versículo 18 dice, quienes os decían de en los últimos tiempos habrán burladores que irán tras sus propias pasiones impías. No te bien, ¿verdad?, que ellos dijeron, ¿verdad?, que habrían burladores. Entonces, ¿verdad?, que decir que esas personas son burladores. ¿Por qué son burladores? Bueno, porque a ellos no les importa la salvación de las personas, sino que lo que les importa es, ¿verdad?, saciar, ¿verdad?, su necesidad o sus deseos. Amén. Amén. O sea, por eso dice, ¿verdad?, de que iban a ser burladores, ¿verdad? Y lo más tremendo, ¿verdad?, de esto es que es en este tiempo. Que eso, ¿verdad? Por eso, ¿verdad?, vemos, ¿verdad?, que la iglesia del Señor, ¿verdad?, se ha ido por otros caminos, pero no ha guardado, ¿verdad?, el camino, o no va por el camino que Dios, ¿verdad?, le trazó, por decirlo así. Entonces, ¿verdad? ¿Por qué, verdad? Porque ¿cuántas personas, ¿verdad?, ahora en día dicen que ya no tenemos que guardar los mandamientos? ¿Por qué? Porque eso es cosa que es para Israel, no para nosotros, cuando eso es una mentira de Satanás. El decirnos, ¿verdad?, de que nosotros no tenemos que guardar los mandamientos porque nosotros ya vivimos por gracia, ya no por ley. Entonces, ¿verdad? Pero eso es mentira. ¿Por qué, verdad? Porque es que no han entendido qué es vivir en la ley, ¿verdad?, o qué es vivir en la gracia. ¿Por qué, verdad? Porque una cosa, ¿verdad?, es vivir bajo la ley, y otra cosa, ¿verdad?, es vivir, ¿verdad?, cumpliendo la ley. Amén. Amén. O sea, ¿verdad?, si yo vivo bajo la ley, estoy en problema, pero si yo vivo cumpliendo la ley, entonces quiere decir que yo voy por el buen Amén. camino. ¿Por qué, verdad? Porque yo estoy para cumplir la ley, no para vivir bajo la ley, porque eso me da a entender de que si yo vivo bajo la ley es porque yo vivo en pecado. Amén. Amén. Ahora, pero si yo vivo, ¿verdad?, cumpliendo la ley, entonces quiere decir de que yo sí estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Amén. Amén. Entonces dice aquí, ¿verdad?, en Judas, ¿verdad?,
ya en el versículo, ¿verdad? 18. 18, Eso fue el que en el versículo 18 dice, quienes os decían, dije, en los últimos tiempos, dije, habrá burladores. ¿Oh? Tenemos que entender, ¿verdad?, que son burladores, no son siervos del Señor. No son personas, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Lo más peligroso de esto, ¿verdad?, es que como hoy en día, ¿verdad?, por todos lados, ¿verdad?, en diferentes lugares, ¿verdad?, ha surgido eso, ¿verdad?, de que unos dicen que son profetas, otros dicen que son apóstoles, pero se autonombran ellos mismos. No es que toda aquella persona, ¿verdad?, que se autonombra es porque no es verdadero. Eso es falso. Porque un verdadero profeta, ¿verdad?, yo creo que hasta teme de ser profeta. Hasta teme de ser apóstol. ¿Por qué? Porque no es algo no es un título. O sea, ¿verdad? Más el hombre, ¿verdad?, esta clase de gente, ¿verdad?, que está mencionando aquí, o sea, se autonombra. ¿Por qué? Porque piensan de que ser un profeta, ser un apóstol es un título, cuando eso no es un título. Amén. Entonces, ¿verdad?, ¿qué pasa, verdad?, de que nosotros ahí podemos ver, ¿verdad?, que toda persona que se autonombre, que es apóstol, que es profeta, o que es, ¿verdad?, algo más, esa persona es falso. ¿Por qué, verdad? Porque realmente no hay humildad en esa persona al estarse él mismo autonombrando. Amén. Así, ¿verdad?, que es necesario que el pueblo de Dios tenga cuidado en eso, ¿verdad?, que si alguien le dice soy apóstol o soy profeta, tenga cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esta clase de personas lo que busca, dice, que son sus propios beneficios, que es de llevar a cabo sus propios deseos, deleitarse, ¿verdad?, en sus propios deseos, porque no solo buscan, ¿verdad?, por decir, ¿verdad?, engañar a las personas, no, ellos buscan también otras, por decir así, ¿verdad?, otras, que satisfagan, ¿verdad?, lo que ellos son, por decir, buscan dinero, buscan, ¿verdad?, placer, todas esas cosas, ¿verdad? Entonces, buscan a estas personas. Entonces, ¿verdad?, por eso quiere cuidado, ¿verdad?, al oír que es lo que esta palabra está diciendo, ¿verdad?, y que nosotros podamos de verdad conocer a esa clase de personas o descubrirlos, para que así, ¿verdad?, no vayamos a ser engañados, porque por lo que vemos, ¿verdad?, la mayoría del pueblo de Dios está siendo engañado. Porque si no fuese así, no estuviéramos haciendo las cosas mal. Porque Dios responsabiliza a los pastores de cómo están haciendo las cosas, como decir, su pueblo. Ahora, ¿verdad?, si nosotros nos hemos desviado como iglesia, nos hemos desviado del camino que Dios nos mandó, que nosotros teníamos que caminar, entonces quiere decir, ¿verdad?, ese es un indicativo donde podemos ver nosotros que si nos hemos desviado es porque quienes nos guían nos están guiando por el mal camino. Y nosotros tenemos que ver todo eso. Amén. Amén. Ahora dice, ¿verdad?, el versículo 19, ¿verdad? Amén. Este versículo es muy importante, ¿verdad?, en esto que estamos hablando. Dice, estos son los que causan divisiones. Ahora, ¿verdad?, note bien, ¿verdad?, de que estas personas, ¿verdad?, dice, ¿verdad?, que son los que causan división en las congregaciones, ¿verdad? ¿Cuántas veces, ¿verdad?, se ha visto, ¿verdad?, de personas, ¿verdad?, que llegan de otra congregación, ¿verdad?, se están un tiempo ahí y luego se van y se llevan un grupo de personas? Esto es visible, ¿verdad?, es fácil de descubrirlo, pero ¿qué pasa, verdad?, cuando esta persona nace o está dentro de la congregación? No es que llega de otro lado, sino que de allí se levanta. Eso es más peligroso. Y más peligroso es si esa persona no es solo simplemente una persona que levanta para aquello, sino que es el propio pastor o el propio líder de esta congregación el que es así. Todavía es más peligroso. ¿Por qué, verdad? Porque al ser, ¿verdad?, el propio pastor el que es así, ¿verdad?, ponga a pensar, ¿verdad?, por dónde lleva esa congregación. Una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros nos puede servir como indicativo, ¿verdad?, es que nosotros tenemos que saber de que todas las cosas que este mundo nos ofrece no son de Dios. Ahora, pero si un pastor dice que nosotros tenemos que celebrar todas las clases de fiesta que este mundo nos ofrece, ese es un indicativo de que ese pastor no es, por decir así,
no está haciendo las cosas como Dios demanda. ¿Por qué? Porque Dios nos manda a que nosotros guardemos lo que Él dice. Ahora, ¿verdad? Muchas personas o pastores, ¿verdad?, no quieren celebrar las fiestas del Señor, no quieren celebrar las fiestas bíblicas, pero sí quieren celebrar las fiestas del mundo. O sea, ¿verdad? ¿Cómo es eso, verdad? De que sí quieren celebrar lo que el mundo les ofrece, pero no quieren celebrar lo que Dios dice. Entonces, si yo, verdad, Dios dice que yo tengo que celebrar su fiesta, yo tengo que celebrarla. ¿Por qué? Porque es Él el que lo está mandando. Ahora, ¿pero qué pasa si un pastor dice, no, yo voy a celebrar la Navidad, voy a celebrar todas las fiestas que yo he celebrado desde mi juventud? Pues yo voy a celebrarla. Entonces, ¿qué está haciendo esa persona? Porque la Navidad no es una fiesta bíblica. Aunque se basen en Lucas. Aunque se basen, ¿verdad?, y digan, ¿verdad?, que están celebrando el nacimiento del Señor, eso no es verdad, es falso. ¿Por qué? Porque Él nunca dijo que nosotros lo hiciéramos. Mientras que la fiesta suya, ¿verdad?, que Él estableció, ¿verdad?, allá, ¿verdad?, en Levítico 23, Él sí dice que la celebremos. Pero no dice que celebremos su nacimiento. Nunca lo dijo. Ahora, menos lo dejó, por decir así, dice o que diga la Biblia que en tal fecha Él nació. No lo dice. Entonces, ¿verdad?, ahí podemos ver, ¿verdad?, de que el que inventó esa fiesta, ¿verdad?, no lo hizo, ¿verdad?, con el conocimiento, ¿verdad?, o que Dios le haya revelado eso, sino que lo hizo, ¿verdad?, con otros propósitos. El que inventó, ¿verdad?, por decir la fiesta de Navidad, o vemos, ¿verdad?, como toda la fiesta. ¿Por qué? Porque todo lo que el mundo ofrece, ¿verdad?, todo es obra de la carne. Por decir, ¿verdad?, todo lo, ¿verdad?, lo que, por decir así, ¿verdad?, estamos viendo aquí, ¿verdad?, para todo lo que el mundo ofrece, ¿verdad? Hablamos, ¿verdad?, mencionamos la fiesta de lo que es la Navidad, ¿verdad?, por mencionar algunas, porque era más conocida, se puede decir, pero hay más. Entonces, pero ahí podemos ver, ¿verdad?, de que si un pastor, ¿verdad?, o quien sea, dice que va a celebrar eso, pero que él no va a celebrar la fiesta bíblica, yo creo que esa persona es una de esas. ¿Por qué? Porque quiere hacer lo que su corazón le dicta, o sus pensamientos le dictan, pero no quiere hacer lo que Dios dice. Entonces, porque una persona, ¿verdad?, de que quiere obedecer a Dios, va a obedecer lo que los mandamientos dicen. ¿Por qué? Porque quiere obedecer a Dios. Y para poder hacer eso, obedecerlo, tiene que obedecer lo que la palabra le está diciendo. No lo que ha aprendido, ¿verdad?, de los demás o de las cosas de este mundo. ¿Por qué, verdad? Porque tantas cosas, ¿verdad?, que hay ahora, ¿verdad?, que están metidas dentro de las congregaciones, ¿verdad? Porque bien claro está, las personas quieren celebrar la fiesta del mundo, pero no quieren celebrar la fiesta de Dios. Son muy pocas las congregaciones que han entendido esto, de que saben de que guardar la fiesta del Señor es un mandamiento. Amén. Amén. Entonces, pero los demás no. Entonces, ¿verdad?, eso es un indicativo, ¿verdad?, para que yo me ponga a pensar, bueno, si la palabra del Señor dice de que yo tengo que celebrar las fiestas bíblicas, entonces, y en mi congregación no estoy celebrando la fiesta bíblica, sino que estoy celebrando la fiesta del mundo, entonces eso es un indicativo para que toda persona, ¿verdad?, que vea este video, ¿verdad?, se dé cuenta de que vea, comience a pensar, ¿por qué razón en su congregación no celebran la fiesta bíblica? ¿Por qué están celebrando la fiesta del mundo en lugar de la fiesta bíblica? Amén. Así, ¿verdad?, que es un indicativo, ¿verdad?, y donde podemos ver, ¿verdad?, que aquí está diciendo, ¿verdad?, en Judas, de que esas personas, ¿verdad?, se iban a meter, pero no solo, ¿verdad?, está diciendo eso, ¿verdad?, porque dice, ¿verdad?, en el versículo 19, estos son de los que causan divisiones, individuos de mundanos, oiga bien, de mundanos. Entonces, cuando habla de las cosas mundanas, pues una persona que realmente no tiene a Dios en su corazón. Dice que no, tienen al Espíritu Santo. Amén. Entonces note bien, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que son personas, ¿verdad?, mundanas, dice, y no tienen al Espíritu Santo. Eso, ¿verdad?, es importante, ¿verdad?, que nosotros veamos, ¿verdad?, de que porque hay veces, ¿verdad?, de que
de que nos dejamos llevar va, por lo que ven nuestros ojos. Y no tiene que ser así. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros tenemos que ver, ¿verdad?, lo que la palabra dice. Una de las cosas, ¿verdad?, que el mismo Señor dijo, ¿verdad?, es que no nos alegráramos, ¿verdad?, porque echábamos fuera demonios, porque sanábamos enfermos, sino, ¿verdad?, que dijo que los alegráramos, que estuviéramos seguros de que nuestro nombre estaba escrito en el libro de la vida, ¿verdad? Ahora se lo voy a leer, ¿verdad?, el versículo 19 en la versión del arameo al español, para ver cómo dice en la versión mujer del arameo al español. Y dice así: estos son de los que provocan divisiones, individuos que están en la carne. Oiga bien, dice que están en la carne, que no tienen, dice, el Espíritu Santo de Dios. Entonces son personas, ¿verdad?, que están absolutamente vacías y que no tienen, ¿verdad?, hablan de la palabra del Señor, ¿verdad?, pero no tienen a Dios. Amén. Porque al no tener el Espíritu Santo, ¿verdad?, de Dios, no tienen a Dios. Entonces, ¿verdad?, ¿qué pasa, verdad? Entonces, ¿verdad?, lo que enseñan, ¿verdad?, es pura letra, pero no revelación. Amén. Entonces veamos, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, enseñan, sí, y hacen, ¿verdad?, tienen tal vez grandes congregaciones, porque son muchas las personas que los siguen, ¿no? Son unos cuantos, no son muchas personas. Multitudes. ¿Por qué son multitudes? Bueno, porque una de las cosas, ¿verdad?, que nosotros tenemos que entender es que las personas no quieren caminar por el camino estrecho, no quieren ir por el camino ancho y espacioso. ¿Por qué, verdad? Porque en este camino hay libertad. Ahora, pero en el camino, ¿verdad?, estrecho y angosto, no, porque Dios manda que todo aquel, ¿verdad?, de que vaya por ese camino se limpie de toda clase de pecado. Amén. Y entonces, ¿verdad?, y eso no nos gusta que nos hablen de pecado. ¿Por qué, verdad? Porque nosotros queremos seguir viviendo esa vida. Entonces, como no nos gusta, ¿verdad?, que nos hablen de eso, porque queremos seguir por ese camino, ¿verdad?, entonces, ¿verdad?, no vamos a estar en una congregación donde se hable del pecado, sino que vamos a buscar, ¿verdad?, un lugar donde no se nos hable de eso, para así estar libre, ¿verdad?, y seguir haciendo lo que nosotros queramos. Entonces, ¿verdad?, pero eso, aunque en esta tierra, ¿verdad?, estemos bien, pero viene el día, o ya estamos, ¿verdad?, en los días, ¿verdad?, de que el Señor demanda que nosotros vivamos en santidad. Eso es lo que el Señor va a estar demandando a través de aquellos siervos, ¿verdad?, que están trayendo profecía en este tiempo, ¿verdad?, es que su iglesia tiene que volverse de su mal camino. Que tiene que dejar, ¿verdad?, todas las cosas, ¿verdad?, como dijimos, ¿verdad?, no solo de celebrar las fiestas de este mundo, sino, ¿verdad?, hasta los lujos, las modas, todo eso. ¿Por qué? Porque eso es del mundo. Y ve que eso, ¿verdad?, te parece fácil, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad? Bueno, que tiene que ver las modas, que tiene que ver con los lujos, ¿verdad? Pero vemos, dice, que todas esas son calificadas como obras de la carne. No solo el adulterio, la fornicación, el robo, los pleitos, las contiendas, todo eso. No solo eso, como si son obras de la carne, no, si son obras de la carne, también los lujos. También, pues, ¿verdad?, el que estemos siempre atentos, ¿verdad?, a las modas que van a venir. Todo eso son obras de las carnes. Entonces, ¿verdad?, y al ser calificadas como obras de la carne, vemos, ¿verdad?, que todas las obras dicen que son obras muertas. Y al ser muertas, ¿verdad?, lejos de llevar vida a nuestro espíritu, está trayendo muerte. Y entonces, ¿verdad?, usted puede ver, ¿verdad?, yo me contaba una muchacha, ¿verdad?, que en la iglesia donde ella va, ahí, ¿verdad?, ya son bastantes, ¿verdad? Esa iglesia ya está grande, es numerosa. Entonces, pero dice que allí, ¿verdad?, si una, por decir así, si una hermana, ¿verdad?, ahora, ¿verdad?, en este día llevó un vestido, ¿verdad?, que pues nuevo, ¿verdad?, iba estrenándolo, ¿verdad?, el siguiente domingo ya lo lleva otra. Sí, ya lo lleva otra, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya también aquella se lo compró. Entonces, ¿qué están viendo ahí, verdad? Ya hay hasta disputa por lo que se ponen. No solo están pendientes, ¿verdad?, de las modas, sino, ¿verdad?, que quiere darse el lujo que aquella se dio, también la otra quiere dárselo. Y eso es obra de la carne. Así
Entonces, ¿verdad? Y de esas cosas que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros, ¿verdad? Tenemos que aprender a depender de Dios. No es, ¿verdad?, de cuánto tengamos, no es de cuánto los pongamos, no, sino ¿va? Que nuestra dependencia tiene que venir de Dios, ¿va? ¿Por qué? Porque Dios, ¿verdad?, es el que nos guarda, es el que nos suple, es el que nos provee. Entonces, ¿va? ¿Por qué tenemos que estar, ¿verdad?, siempre pensando, ¿va? Bueno, ¿qué va a salir mañana y podré comprármelo o no podré? Sino, ¿verdad?, de que con lo que tenemos dice que estemos contentos. Amén. Que si no nos falta vestir, ¿verdad?, y lo tenemos, pues con eso esté bien. Amén. O sea, ¿va? Que no decimos lo que está saliendo ahora, lo que va a salir mañana. No decimos eso, no pongamos la mirada en eso, porque todas esas cosas son obras de la carne. De la carne, sí, sí. Sí, entonces, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Y ver, ¿verdad?, de que lo que aquí está diciendo, ¿verdad?, acerca de esas personas, ¿verdad?, de que dijo, ¿verdad?, Judas, ¿verdad?, que habían dicho los apóstoles, ¿verdad?, que para este tiempo es que iba a venir ese peligro, ¿verdad?, porque esas personas se iban a infiltrar en las congregaciones. Entonces, ¿verdad?, y ese es el cuidado, ¿verdad?, que nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener. ¿Por qué? Porque tal vez, ¿verdad?, como le dije, ¿verdad?, uno de esos indicativos es que si nosotros no estamos recibiendo lo que la palabra dice y estamos, ¿verdad?, haciendo lo que el mundo dice, pero no lo que la palabra dice, eso quiere decir que allí hay una persona infiltrada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque si el pastor de aquella congregación guarda los mandamientos y las personas no lo guardan, por decir sus feligreses que están ahí, ¿verdad?, los miembros de la congregación, el pastor seguirá predicando de aquello, los que se van a ir son los miembros. ¿Amén? Así es. ¿O no es así? Sí, si yo sigo predicando esta palabra, yo seguiré predicando esta palabra ahora, pero lo que no les gusta, que ¿se van a quedar ahí o se van a ir? No se van a ir porque no les gusta la palabra. Ay, sí. Entonces, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si el pastor de aquel lugar no predica los mandamientos de Dios? Entonces, la gente va a estar fascinada. Les va a gustar. ¿Por qué les va a gustar? Bueno, porque allí no se les habla de pecado. Allí no se les habla que tienen que dejar de ser chismosos. Allí no se les habla de que tienen que estar dejando de pelearse con los demás. Tienen que dejar todas esas cosas, sino que tienen que ser amigos. Entonces que cada día que tienen que vivir en paz con todo. Entonces, ¿verdad? Porque eso es la palabra del Señor, porque eso es vivir en paz, porque eso es vivir en amor. Entonces, ¿pero qué pasa si en una iglesia no se habla de todas esas cosas? Entonces, felices, aún dándose golpes unos con otros. Entonces, ¿por qué eso sucede? ¿Por qué, verdad? Porque no hay disciplina. Porque no hay, ¿verdad?, esa palabra, ¿verdad?, que nos dice que tenemos que apartarnos de todas esas cosas, de pleitos, dice, de contiendas, dice, de que vivamos de una vida en paz. Porque eso es lo que nos dice, ¿verdad?, por decir así, ¿verdad?, en Gálatas, que las obras de la carne, dice que son todas esas, dice. Ahí lo vimos, ¿verdad?, en Gálatas, ¿verdad?, 5:19, ¿verdad?, de hablar de todas esas cosas, ¿verdad? Pero en el 20 dice idolatría, dice, hechicería, enemistades. Entonces, ¿verdad?, nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros tenemos que apartarnos de todas las cosas. ¿Por qué? Porque son obras de la carne. O sea, ¿verdad?, no simplemente, ¿verdad?, es que eso es malo, sino, ¿verdad?, que esas son las que se reconocen como obras de la carne. Y si nosotros, ¿verdad?, ¿verdad?, como dice este versículo 20, ¿verdad?, dice, idolatría. Pónganse a pensar, ¿verdad?, que yo mencioné de que idolatría, ¿verdad?, porque tenemos que hacer diferencia, ¿verdad?, entre una idolatría y otra clase de idolatría. Pero aquí está hablando, ¿verdad?, de la idolatría por decir así, de imágenes. Por decir, para tener bultos, ¿verdad?, toda clase de idolatría, ¿verdad?, de imágenes, ¿verdad? Pero tenemos que ver también de que no solo eso, ¿verdad?, es idolatría, porque a veces, ¿verdad?, no podemos tener, por decir así, una imagen. Tal vez no tenemos un ídolo, pero tal vez, ¿verdad?, tenemos otras cosas
de que, por decir así, ¿verdad? Estamos acumulando dinero, trabajamos todos los días, ¿verdad? Y nos está yendo bien, o tenemos un negocio, ¿verdad? Y nos está yendo bien, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Este dinero, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Ya pudimos, ¿verdad? Estamos obsesionados con lo que es el dinero, ¿verdad? Y cada día, ¿verdad? La cuenta aumenta. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo ahí? Estamos haciendo un Dios. Estamos idolatrando el dinero. Entonces ya estamos idolatrando el dinero. O podemos estar idolatrando alguna otra cosa, como puede ser nuestro propio cuerpo. O el hijo, la hija. O el hijo, ¿verdad? Tal vez el hijo, ¿verdad? Sobresaliente en las escuelas, ¿verdad? Y ya no lo tenemos como hijo, lo tenemos como ídolo. Entonces, ¿verdad? Todas esas cosas, ¿verdad? Nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque todas esas cosas nos desvían. Dios prohíbe todas esas cosas. Y entonces, ¿verdad? Tenemos que tener cuidado de todas esas cosas que hemos dicho, ¿verdad? Para que así, ¿verdad? Pues vayamos por el camino correcto. Vamos a ir a Colosenses, ¿verdad? A 3:5 para así, ¿verdad? Ver No. Colosenses 3:5. ver, ¿verdad? Acerca de esto que estamos viendo en este momento. Amén. ¿Colosenses qué? 3:5. Colosenses 3:5. Y lo voy a leer en esta versión. Y Colosenses 3:5, ¿verdad? Sí. Ajá, amén. Colosenses. Permíteme tantito que estaba en otro lado. Entonces, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Dice, ¿verdad? En esta Biblia, ¿verdad? Dice ¿cómo que dice esta Biblia? Dice Biblia fácil de leer, así se llama esta Biblia. Biblia fácil de leer. Vamos a ver qué tan fácil es de leer. Es 3:5 y dice así: hagan, dije, morir todo lo que viene de la naturaleza pecaminosa. Apártense de los pecados sexuales, que ya dijimos que es la inmoralidad sexual, ¿verdad? Amén. Amén. Las impurezas, dice, las pasiones bajas y vergonzosas, y del deseo de acumular. ¿Qué está diciendo ahí? Del deseo, dice, de acumular, dice. Entonces, cuando está hablando, ¿verdad?, del deseo de acumular, está hablando de todos los deseos, ¿verdad?, de que nosotros, a ver, la persona puede tener, ¿verdad?, de que tal vez tiene 3 pares de zapatos, ¿verdad?, y ve otro Y se los compra. y se lo compra. No lo compramos. Y ya, ¿verdad? La cosa ya tiene los zapatos, ya no caben, y ya los tiene metidos en bolsas y por todos lados, ¿verdad? Pero tiene zapatos por todos lados. ¿Y qué está diciendo aquí? Dice que eso, dice, no lo hagamos, dice, ¿por qué no lo hagamos? Porque aún un zapato se puede convertir hasta en Idolatría. idolatría. Porque dice que todo eso, dice, es. Entonces note bien, ¿verdad?, lo peligroso que todo es, vaya. Entonces, ¿y qué es lo que trae todas esas cosas? Las modas. Las modas es la que trae todas esas cosas, porque, o sea, ¿verdad? Para los que no vamos a la tienda, pues no vemos lo que hay en las tiendas, pero los que van tienen tentativa o tentación de esas cosas. Pues para los que no van, pues no pueden ver lo que hay ahí. Okay. Pero los que están yendo, ¿verdad?, a comprar a las tiendas, sí tienen que tener cuidado. ¿Por qué tienen que tener cuidado? Bueno, porque van a ver todas esas cosas, las modas que están saliendo cada día. Y entonces, y eso son obras de la carne. O sea, comenzando ahí, ¿verdad?, con eso tan fácil. Y que, pues sí, ¿verdad?, es que como personas que somos, sabemos de que sí lo estamos haciendo. ¿Por qué? ¿Verdad? Porque estamos comprando cosas nada más solo por comprar.
y no se están usando. Entonces, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Por eso dice ahí, ¿verdad? En ese versículo, ¿verdad? Dice, hagan de morir. Dice que tenemos que destruir eso. O sea, porque tenemos que hacerlo morir, dice. Y hagan morir de todo lo que viene de la naturaleza o de la carne. De la naturaleza pecaminosa. Apártense de los pecados sexuales, las impurezas y las pasiones. Ahora, ¿verdad? Pasiones, ¿verdad? Pues se describen, ¿verdad? Y se conocen, ¿verdad? No solo como, por decir, porque nosotros podemos decir que pasiones son aquello, ¿verdad? Que es, como decir, lo que conduce, ¿va? Hacia lo que es la perversión sexual. Sino, ¿verdad? Que pasión también es deseo. O sea, son deseos. O sea, cuando habla de pasiones, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Es que la persona, ¿verdad? Por decir así, ¿verdad? Es apasionada de aquello que ve. O sea del objeto, ¿verdad? Que le encanta ya tener. Por decir, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? De que sean las joyas. Entonces, ¿verdad? Usted puede ir, ¿verdad? A estas casas de estas personas, ¿verdad? Que tienen los joyeros, pero rebosando. Ya las joyas no caben en los lugares, ¿verdad? Donde los tienen. ¿Por qué? Porque ella se apasiona cuando ve una joya. Y entonces va y tiene dinero a comprarla. Y ahí va amontonando más joyas. O puede ser otras cosas como ropa. Sí, puede ser ropa, ¿verdad? Puede ser perfumes, pinturas, ¿verdad? Lo que la mujer que usa pintura, ¿verdad? Todo eso. Y entonces no tiene unas cuantas, sino que las tiene a montones. Entonces, ¿verdad? Entonces ahí está, dice ahí va que no acumule, dice. Entonces, ¿verdad? Porque eso es idolatría. Entonces, vea, ¿verdad? Lo peligroso que esto es, ¿verdad? ¿Por qué es tan peligroso, verdad? Bueno, porque eso es sutil. Esas cosas no se ven que son malas. Por decir, para que nosotros compremos ropa, no, decimos nosotros, no pedí comprar ropa si la necesito. Ahora no me la pongo, pero mañana sí me la voy a poner. Y estamos amontonando ropa ahí. Ya el closet ya no cabe otro ahí. Pero aún así, lo saca, ¿verdad? Y lo dobla por ahí y sigue poniendo ahí. Y sigo echando al carrito. Sí, entonces, ¿verdad? Note bien, ¿verdad? Que eso es acumular. Y aquí dice que acumular esas cosas, cualquier cosa que sea, ¿verdad? Sea, ¿verdad? Ropa, sea zapatos, sea cualquier cosa, ¿verdad? Que nosotros podamos acumular, eso es idolatría. Entonces es necesario, ¿verdad? Que pongamos atención, ¿verdad? Que aún esas cosas que parecen que no tener nada, aún eso se convierte en nuestros ídolos. ¿Por qué? Porque cada vez que vamos a la tienda, ¿verdad? Ahí está la tentativa. Y entonces, ¿verdad? Si andamos... Y si tenemos, lo compramos. Imagínense, por eso, ¿verdad? No tenemos que sacar ninguna tarjeta de crédito. Oiga, perdón, por eso dice la palabra, echarle dinero bueno al mal. El estar a cumplir. Entonces, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? De que nosotros, ¿verdad? Tengamos el cuidado, ¿verdad? De que ¿por qué surge eso, verdad? Porque nosotros no tenemos dominio propio. Entonces, por esa razón, ¿verdad? Surge eso, ¿verdad? De que la persona, ¿verdad? Va a donde quiera que va, algo se va a comprar. Porque no tiene dominio propio. Porque si tuviera dominio propio, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Vea lo que vea, no le va a prestar atención. ¿Por qué? Porque la persona sabe de que no se deleita en eso. Porque todo lo que es deseo, ¿verdad? Cuando nosotros, ¿verdad? Cualquier cosa, porque la persona, ¿verdad? Que compra, es un deleite. Puede ser un deleite, ¿verdad? De ir a un restaurante. Y va todos los domingos, ¿verdad? Al restaurante. Sí, entonces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se deleita, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? ¿Pero qué está pasando? Entonces, ¿verdad? ¿Pero qué está pasando? ¿Verdad? Que no está fijando en el cuerpo, ¿verdad? Que cada día se sigue estirando. Y entonces, ¿verdad? ¿Qué está haciendo ahí, verdad? Dice, ¿cómo se maneja esa palabra ahí? ¿O cómo lo dice? Dice que es glotonería. Porque allí dice, ¿verdad? Que banquetean, dice, como ustedes mismos. ¿Y qué banquetean? Comida. ¿Ah? Andar en fiestas. Eso es banquetear. O sea, la palabra banquetear que usa la escritura, ¿verdad? En cierta escritura, dice, y banquetean con ustedes. Bueno, ¿por qué? Porque nosotros andamos metidos en fiestas. Es goloso.
Sí, y entonces va a decir, que o sea, dice que esa gente allí está con nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado de eso, ¿verdad? Porque dice, ¿verdad?, que todo eso dice que son obras de la carne. O sea, ¿verdad? Y no solo eso, ¿verdad?, que son obras de la carne, sino que se convierten en idolatría, que ya más peor. Por eso tenemos que tener, ¿verdad?, y por eso dice que toda persona, ¿verdad?, que no tiene con el dominio, entonces, ¿verdad?, lo que va a hacer, ¿verdad?, es que no va a tener control. Si no hay dominio, no va a haber control, y entonces va a seguir haciendo eso, ¿verdad? Y eso la está alejando del camino del Señor, por no tener, ¿verdad? Porque nosotros como hijos de Dios tenemos que tener dominio, control y dominio propio, dice. Entonces, ¿verdad?, que no nos vamos a dejar de llevar por lujos. Ha visto, se ven personas, ¿verdad?, usted sabe que también en los carros, o sea, cada año va a salir un estilo nuevo de carro, y dependiendo por decir así, la marca de carro, porque por decir así, cada industria saca su modelo. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay personas, ¿verdad?, que van tras de sus deseos, ¿verdad?, como dice aquí, de que uno de verdad, de lo que muestra una persona, ¿verdad?, sensual, es eso. Entonces va atrás de los lujos. Sale un carro, ¿verdad?, tiene apenas un año de que sacó el carro, pero vio otro, el siguiente año vio otro, pasó por un dealer, ¿verdad?, y vio otro más bonito que el que trae. Y como ya tiene crédito, no dice, pues me lo saco. O lo pasa y saca otro. Sí, ahí lo deja, dice, no, pero no importa que me den nada, pues pero me llevo este. Entonces, ¿por qué? Porque quiere satisfacer los deseos de sus sentidos. Entonces, note bien, ¿verdad? Y dice que esta es parte, dice, de lo que es una persona sensual. Entonces, que tiene todo, ¿verdad? Eso, por decir así, todos son males, porque son males. Porque pueden pensar, ¿verdad?, como hemos mencionado, en ropa, en zapatos, ¿verdad?, hasta en comida, porque no solo por decir, puedo mencionar una cosa, no, es en todo. O sea, una persona, ¿verdad?, puede convertir en su ídolo cualquier cosa. ¿Por qué? Que ya tiene, ¿verdad?, por decir, un deseo excesivo sobre aquello. Entonces eso se le convierte en un ídolo. Y entonces, ¿verdad?, y también no se da cuenta. Entonces, como les dije, ¿verdad?, en este caso, ¿verdad?, de esta congregación que les digo, que es una congregación grande, que allí no puede ir una hermana, ¿verdad?, estrenando, porque ya el siguiente domingo ya van todas también con el mismo vestido. Oiga, pastor, pero en otras iglesias les dan mucha comedera, por tanto que estén ahí. Entonces, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, es lo que tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Porque, ¿por qué tenemos que tener cuidado? Bueno, porque al ir por ese camino, ya nosotros lo hemos desviado del camino correcto. Y entonces, ¿verdad?, vale más, ¿verdad? ¿Por qué, verdad?, surge todas las cosas, todos son males? Porque nosotros no somos humildes. Entonces, ¿verdad?, por falta de humildad es que suceden todas las cosas. Entonces, ¿verdad?, viene alguien a comprar algo y nosotros no queremos. ¿Por qué, verdad? Porque queremos, ya sentimos, por decir así, celos de lo que el hermano tiene. Envidia, por decir así, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? ¿Qué pasa, verdad? Que lejos de bendecir al hermano porque compró aquello, no queremos nosotros también tener aquello. Y entonces esa gente es negativa, ¿no? Pero eso es lo que está sucediendo, lo que pasa. Entonces, ¿verdad? ¿Y por qué está sucediendo? Bueno, porque vamos por el mal camino. Sí. Entonces, porque si nosotros fuéramos por el buen camino, ¿verdad?, no hubieran todas esas cosas en nosotros, sino, ¿verdad?, que como les digo, ¿verdad?, estuviéramos satisfechos con lo que tenemos. No estuviéramos volviendo a ver lo que el otro tiene. No. Sino, ¿verdad?, que con lo que nosotros tenemos, ¿verdad?, con eso es más que suficiente, porque la palabra ahí dice que estemos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos ha dado, dice, porque es más que suficiente. Entonces, ¿verdad?, todas esas cosas, ¿verdad?, que hemos mencionado, ¿verdad?, como dije, ¿verdad?, de que es, ¿verdad?, la ropa, por decir así, ¿verdad?, calzar, ¿verdad?, y así podemos enlistar muchas cosas, muchísimas, y darnos cuenta, ¿verdad?, de que todo eso, como dice aquí, ¿verdad?, en Colosenses 3:5, cuando dice, ¿verdad?, de acumular más y más. Entonces, ¿qué es lo que hay?
acumular más y más. Eso está, ¿verdad?, en nuestro corazón. Ahora, ¿verdad?, ¿por dónde esto, verdad, pasa? ¿Verdad? Por nuestros ojos. Porque son nuestros ojos los que siempre andan viendo, ¿verdad?, donde no deben de ver. Amén. Por eso dice, ¿verdad?, más y más de costa de, pues eso es idolatría. Entonces está diciendo, ¿verdad?, que todo eso, si es de una manera excesiva, Avaricia. eso se convierte en idolatría. Así, ¿verdad?, que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, porque realmente estamos viviendo un tiempo muy peligroso. Y tener cuidado, ¿verdad?, de que si ya tenemos aquello, ¿verdad?, y no lo necesitamos, no vayamos detrás de aquello. Detengámonos. Porque dice que es necesario que lo dejemos, dice. O sea, la palabra advierte de que si algo de eso está en nosotros, dice que ya no lo toleremos en nosotros, sino que lo desechemos. Amén. Amén. Así, ¿verdad?, que espero, ¿verdad?, que hayan aprendido, ¿verdad? Amén. Y que pues tengamos cuidado en todas las cosas. ¿Por qué, verdad? Porque dice que son obras de la carne. Y al ser obras de la carne, ¿verdad?, son obras muertas. Idolatrías, pastor. Así es, verdad, que tenemos que cuidarnos de todo eso, ¿verdad?, porque estamos viviendo en los últimos días. Y eso, ¿verdad?, pues Pronto viene. tenemos que tener papá. cuidado, ¿verdad?, porque como dijo dijo un apóstol, ¿verdad?, cuando veáis, digo, que todas estas cosas suceden, erguido, dijo el Señor, que vuestra redención está muy cerca. Y sabemos, ¿verdad?, que por lo que está pasando, por lo que estamos viendo, ¿verdad?, lo que está sucediendo, nuestra redención está muy cerca. Y por eso tenemos que estar listos, tenemos que estar seguros, ¿verdad?, para que cuando llegue este día, ¿verdad?, no nos vayamos a quedar. Porque si nos quedamos, ¿verdad?, pues entonces ya perdimos.